primavera de 2019. Hillary Step, 8.790 metros de altitud. Hay una fotografía que cambió para siempre la imagen pública del Everest. La tomó Nirmal Purja, un ex soldado de las fuerzas especiales nepalíes que ese año intentaba batir el récord de ascenso a los 14 8000. En la imagen se ve una fila de seres humanos vestidos con trajes de plumón de colores, alineados en una cuerda fija inmóviles, a menos de 100 metros de la cima del mundo. La fila tiene más de 200 personas. Algunos llevan más de 2 horas esperando en ese punto, a esa altitud, sin moverse, con la temperatura cayendo y el oxígeno de las botellas consumiéndose mientras esperan turno. Ese año murieron 11 personas en el Everest. La investigación posterior identificó que al menos 4 de esas muertes estaban directamente relacionadas con el tiempo de espera en la zona de muerte. Escaladores que agotaron su oxígeno en la col. Escaladores que desarrollaron edema cerebral o pulmonar mientras esperaban que la fila avanzara. Escaladores que llegaron a la cumbre demasiado tarde para bajar con luz y con fuerzas. Uno de los escaladores que murió ese año era un americano de 55 años. Llegó a la cumbre, se arrodilló, dijo que era el mayor momento de su vida y murió durante el descenso. Sus guías intentaron reanimarlo durante horas. No era un escalador experimentado en altitudes extremas. Había pagado una suma considerable por estar ahí. El sistema le había dado el permiso. La montaña no preguntó si estaba preparado. Ese año, 2019, Nepal emitía permisos de escalada al Everest a cualquier persona dispuesta a pagar $15.000, sin requisito previo de altitud, sin prueba de experiencia verificable, sin ningún filtro más allá del dinero y de una firma en un formulario. Hoy, en 2026, Nepal tiene una ley que quiere cambiar eso. Una ley que exige que cualquier aspirante a escalar el Everest demuestre haber hecho cumbre en al menos una montaña de 7.000 metros en Nepal antes de recibir el permiso. El problema es que la ley no está en vigor todavía, y mientras espera la aprobación final del Parlamento, está provocando exactamente lo que intentaba evitar. Bienvenido a Zona de la Muerte. El 14 de febrero de 2026, la Asamblea Nacional de Nepal, la Cámara Alta del Parlamento, aprobó por unanimidad el llamado Turin Bill 2081, una pieza de legislación de 63 páginas que representa la revisión más profunda de las normas de montañismo en Nepal desde 1978. El turismo de montaña en Nepal es industria de Estado, no es una metáfora. El gobierno de Nepal genera más de $300 millones anuales del ecosistema de expediciones, trekking y logística que rodea al Himalaya. El Everest solo en permisos genera $15.000 por escalador por temporada. En una buena temporada, más de 800 personas intentan la cumbre. La aritmética es directa. El Everest financia hospitales, infraestructuras y sueldos de funcionarios en un país donde el ingreso per cápita anual es de aproximadamente $1.400. Nepal no puede permitirse que el Everest mate a demasiada gente, no por razones morales únicamente, por razones de imagen comercial. Cada temporada con un número de muertes excesivamente alto genera titulares internacionales que complican las ventas de permisos del año siguiente. El Tourism Bill 2081 tiene 3 medidas principales que afectan a los escaladores. La primera es la más importante y la más controvertida. Para obtener un permiso de escalada al Everest, cualquier aspirante tendrá que presentar un certificado verificado de haber hecho cumbre en al menos una montaña de más de 7.000 metros en Nepal. No en el mundo, en Nepal. La segunda, todos los miembros de un equipo de expedición, incluyendo al sirdar, los guías y el personal de apoyo, tendrán que presentar un certificado médico emitido en el mes previo al inicio de la expedición. La tercera, el sistema de depósito de gestión de residuos, actualmente reembolsable, se convierte en una tasa no reembolsable que va directamente a un fondo permanente de protección medioambiental y seguridad social para escaladores. En papel, el Tourism Bill 2081 es la respuesta más razonada que Nepal ha dado nunca a la pregunta de cómo regular un mercado que ha convertido la montaña más alta del mundo en un producto de catálogo. En la práctica, tiene un problema de implementación que nadie en la Asamblea Nacional pareció calcular del todo. La ley aún no está vigente.
Para que el Tourism Bill 81 se convierta en ley, necesita superar todavía la Cámara de Representantes, la Cámara Baja del Parlamento nepalí. Después de eso, volver a la Asamblea Nacional. Y finalmente, recibir la firma del presidente en marzo de 2026. Alan Arnett, el mayor referente en cobertura de temporadas del Everest, confirmó que el estado del proyecto de ley era Discussion in Committee, la Cámara Baja. El Ministerio de Turismo estimaba que si el proceso parlamentario avanzaba sin interrupciones, la ley podría ser firmada y efectiva en un plazo de al menos 3 meses desde su aprobación por la Asamblea Nacional. 3 meses desde el 14 de febrero, la temporada de primavera del Everest, la temporada principal, la que concentra el 90% de los intentos de cumbre anuales, comienza en abril y termina en junio. La matemática es brutal. La ley no estará en vigor durante la temporada de 2026, y el mundo del montañismo lo sabe perfectamente. Arnett lo escribió con la precisión de quien lleva décadas siguiendo la montaña. Con la inminente exigencia de los 7.000 metros, una consecuencia no prevista podría ser una carrera de escaladores menos experimentados intentando la montaña esta temporada, antes de que el requisito entre en vigor el año próximo, una carrera. Esa es la palabra exacta. Hay personas en el campo base del Everest en este momento que han tomado la decisión de subir ahora, precisamente porque el año que viene no podrán. No porque sean los mejores candidatos para escalar el Everest, sino porque son los últimos que pueden hacerlo bajo las reglas antiguas. Los últimos que pueden pagar $15.000 y recibir un permiso sin presentar ningún certificado de experiencia previa. Y este año, además, todos están en el mismo lado de la montaña. En circunstancias normales, la afluencia al Everest se divide entre 2 rutas, la ruta sur, desde Nepal, y la ruta norte, desde Tíbet, en China. El año con más cumbres de la historia, 2019, con 877 escaladores en la cima, fue posible en parte porque las 2 rutas distribuían el tráfico humano entre ambas vertientes de la montaña. En marzo de 2026, China cerró la vertiente norte del Everest para toda la temporada de primavera, sin explicación oficial, sin una fecha de cierre publicada. Simplemente el proceso de solicitud de permisos para la ruta norte, que habitualmente comienza en los primeros días de marzo, no se inició. La Autoridad de Montañismo de Tíbet no respondió a las solicitudes de los operadores. El cierre fue de facto. La ruta norte no existe esta temporada. Las 125 o más personas que habrían subido por Tíbet este año están ahora en la cola de Nepal. Alan Arnett estima que entre 850 y 900 personas intentarán la cumbre por la ruta sur en 2026. Para comparar, en 2025, 731 personas hicieron cumbre desde Nepal. En 2019, el año de la fotografía de Nirmal Purja y de 11 muertos, fueron 661 desde Nepal. Esta temporada, la ruta sur va a estar más concurrida que nunca en la historia del alpinismo. El Khumbu Icefall, la cascada occidental, el Col Sur, la arista cimera, el Hillary Step. Cada uno de esos puntos va a tener más personas simultáneamente que en cualquier temporada anterior. Y entre esas personas, una proporción que nadie puede cuantificar, pero que varios operadores han señalado en privado como preocupante. Son escaladores que han corrido a conseguir su permiso antes de que la ley de los 7.000 metros se entre en vigor. Este es el año en que confluyen 3 factores simultáneos que ningún regulador previó: la ley que no llegó a tiempo, el cierre de la ruta norte que concentra todo el tráfico y el final del periodo de gracia para los escaladores sin experiencia previa en altitudes extremas. Hay una pregunta que el Tourism Bill 2081 no responde. Si la ley hubiera estado vigente esta temporada, ¿cuántas de las personas que están ahora en el campo base no estarían ahí? ¿Y cuántas de las que no estarían ahí son exactamente las que más probabilidades tienen de no volver? Guarda la pregunta. La respuesta llegará en el último acto. Para entender lo que está en juego, necesitas abandonar los números por unos minutos y mirar los nombres. En 1996, el año que Jon Krakauer inmortalizó en Mal de Altura, 8 personas murieron en el Everest en una sola tormenta.
Entre los factores que contribuyeron a la tragedia estaba el nivel heterogéneo de experiencia dentro de los equipos comerciales. Algunos clientes que ese día estaban en la montaña habían escalado muy poco antes de intentar el Everest. El sistema les había dado el permiso porque tenían el dinero. La tormenta no preguntó si habían hecho cumbre en un 7000 metros antes. En 2016, un escalador indio llamado Ravi Kumar alcanzó la cumbre del Everest. Murió durante el descenso. Las investigaciones posteriores revelaron irregularidades significativas en la documentación de su experiencia previa. En Nepal, el mercado de certificados de escalada falsificados existe. No es un rumor, es una realidad documentada que los propios operadores de expedición han denunciado en múltiples ocasiones ante el Departamento de Turismo. ¿Qué hace el Tourism Bill 2081 con ese problema? Exige que los certificados sean verificados por el Departamento de Turismo, lo cual es un avance sobre la situación actual. Pero los críticos señalan que el Departamento de Turismo que va a verificar esos certificados es el mismo organismo que durante décadas no verificó los documentos que derivaron en el problema que la ley intenta resolver. En 2019, entre los 11 muertos de esa temporada récord, hubo escaladores que murieron esperando en la cola del Hillary Step. La hipotermia, el agotamiento del oxígeno, el edema cerebral. Varios de ellos llevaban horas sin moverse a más de 8.700 metros. Algunos tenían experiencia previa en altitudes extremas, otros no. El sistema que los mató no era su falta de experiencia únicamente. Era también la falta de regulación del número de permisos emitidos simultáneamente para la misma ventana meteorológica. La ley de los 7000 metros no regula eso. Si en 2026 800 personas intentan la cumbre por la misma ruta en la misma ventana, de 48 horas, porque las ventanas en el Everest son exactamente eso, ventanas de 48 horas o menos, el problema de la cola no desaparece porque los escaladores sean más experimentados. Desaparece cuando hay menos escaladores. Y la ley no limita el número de permisos. Eso es lo que la ley no dice. Y lo que no dice es tan importante como lo que sí dice. Cuando el Tourism Bill 2081 se conoció públicamente, la reacción de la comunidad alpinista internacional fue más compleja de lo que los titulares transmitieron. Los expertos en seguridad de alta montaña y las organizaciones de rescate aplaudieron la medida como un paso necesario y largamente esperado. Exigir experiencia previa verificable antes de intentar el Everest es, en términos de lógica de seguridad pura, inobjetable. La montaña más difícil del mundo no debería ser el primer campo de pruebas de nadie. Pero la crítica técnica más importante llegó de una dirección inesperada. De los propios operadores de expedición y de alpinistas de élite, que señalaron un fallo de diseño en la ley que la hace, en opinión de algunos, casi contraproducente. El requisito es haber hecho cumbre en una montaña de más de 7000 metros en Nepal. Solo en Nepal. Nepal tiene 72 picos entre 7000 y 8000 metros, pero el alpinismo de alta altitud no ocurre únicamente en Nepal. Hay montañas de más de 6500 metros en Sudamérica, en Asia Central, en América del Norte, en el Cáucaso, que ofrecen preparación técnica equivalente o superior a varios de los 72 picos nepalíes incluidos en el requisito. El Aconcagua, con 6961 metros, es la montaña más alta fuera de Asia. Su ascenso requiere gestión de altitud, experiencia en condiciones extremas de frío y viento, y adaptación fisiológica a la hipoxia. No cuenta para el requisito del Tourism Bill 81. El Denali, con 6.190 metros en Alaska, es técnicamente más exigente que muchos 70.000 nepalíes. No cuenta. El Ama Dablam, en Nepal, con 6.812 metros, es considerado por muchos guías de alta montaña como uno de los picos técnicamente más difíciles del mundo por debajo de los 8.000 metros. No cuenta para el requisito porque tiene menos de 7.000 metros. Lo que sí cuenta, el Mera Peak, con 6.476 metros. Espera, el Mera Peak tiene menos de 7.000 metros, por lo tanto tampoco cuenta. Lo que sí cuenta, el Dhaulagiri, con 8.167 metros. El Manaslu, con 8.163, montañas de 8.000 metros, que son objetivamente más difíciles que el Everest en términos técnicos.
Exigir haber hecho cumbre en el Dhaulagiri antes de intentar el Everest es como exigir haber ganado una maratón antes de correr los 10 kilómetros. Varias compañías de expedición han propuesto públicamente que el requisito se modifique a cualquier montaña de 6.500 metros o más, cualquier lugar del mundo, o que se incluya una lista específica de picos de referencia reconocidos internacionalmente. La ley, tal como está aprobada por la Cámara Alta, exige solo Nepal. Pero hay una crítica más profunda que la geográfica. La experiencia en un pico de 7.000 metros no garantiza que un escalador esté preparado para el Everest. Un escalador que hace el Merapic, en este caso necesitaría un pico que supere los 7.000. Pongamos el Lobuche no. Ese tiene 6.119. Que haga cumbre en el Varunse 7.129 metros, con apoyo máximo de guías, equipamiento moderno y condiciones favorables, no tiene necesariamente la preparación psicológica, técnica o fisiológica para gestionar una emergencia a 8.800 metros. El certificado demuestra que has llegado a una cumbre. No demuestra que sepas qué hacer cuando el escalador que va delante de ti en la cuerda deja de responder a 8.200 metros. Eso es lo que el Tourism Bill 2081 no puede verificar, lo que ningún papel puede verificar, lo que solo verifica la montaña en tiempo real, con consecuencias que no tienen opción de apelación. El 4 de abril de 2026, el campo base del Everest ya estaba operativo. Los doctores del Khumbu Icefall habían instalado las primeras escaleras. Los equipos llevaban semanas reservando sus posiciones tradicionales. La ciudad de tiendas de campaña a 5.300 metros tomaba forma. Alan Arnett publicó sus proyecciones para la temporada. Entre 850 y 900 personas intentarán la cumbre desde Nepal. Si las condiciones meteorológicas permiten una o dos ventanas claras en la segunda mitad de mayo, el número de personas en la cuerda fija en la misma jornada podría superar cualquier registro histórico anterior. El Khumbu Icefall, que en 2014 mató a 16 sherpas en una avalancha de 14.300 toneladas de hielo, lo van a cruzar este año más personas que nunca. La ruta a través del Icefall es la sección más objetivamente peligrosa del ascenso. El glaciar se mueve más de 1 metro al día, los seracs colapsan sin aviso, y el tiempo de exposición depende del ritmo de la persona más lenta del equipo, no de la más rápida. Entre las personas que van a cruzar ese Icefall este año, hay escaladores de élite con 20 años de experiencia 8000. Y hay, con una certeza estadística que ningún operador niega en privado, personas que han corrido a conseguir su permiso antes de que la ley de los 7.000 metros entre en vigor. No sabemos cuántas, porque la ley actual no exige declararlo. Esto es lo que la temporada de 2026 puede ser. El año en que la legislación más ambiciosa de la historia del montañismo nepalí, aprobada para reducir muertes, contribuyó a producir la concentración más alta de escaladores inexpertos en la historia de la montaña. La ironía tiene nombre. Se llama consecuencia no intencionada. Y en el Everest las consecuencias no intencionadas se miden en metros de altitud y en días de rescate. Existe una pregunta que el Tourism Bill 2081 no se hace a sí mismo. Una pregunta que ningún comunicado oficial del Ministerio de Turismo de Nepal ha formulado de forma directa, aunque está implícita en cada párrafo de las 63 páginas de la ley. ¿Cuántas muertes habría evitado esta ley si hubiera existido en 2016? ¿En 2019? ¿Cuántos de los escaladores que murieron esperando en la cola del Hillary Step en mayo de 2019 no habrían tenido permiso bajo el requisito de los 7.000 metros? No lo sabremos, porque la ley llegó 7 años tarde para esas personas. Pero la pregunta que sí podemos hacernos, y que este año tiene respuesta en tiempo real, es esta. ¿Cuántas de las personas que están ahora mismo en el campo base del Everest están ahí precisamente porque la ley no llegó a tiempo? Nepal intentó hacer lo correcto. Aprobó una legislación que en su intención tiene todo el sentido. Exigir experiencia antes de intentar la montaña más alta del mundo no es una medida radical. Es lo que debería haber existido desde que el turismo de masas llegó al Himalaya en los años 80. Pero la legislación tardó décadas en gestarse. Se introdujo por primera vez como proyecto en 2008
Tardó 17 años en llegar a la cámara alta, y cuando llegó, lo hizo en el momento exacto en que la noticia de su aprobación parcial generó la carrera que la ley quería evitar. La ley que llegó tarde creó la urgencia que la montaña no necesitaba. Y mientras la Cámara Baja del Parlamento de Nepal debate en comité si el requisito debe ser de 7.000 metros o de 6.500, si solo en Nepal o en cualquier lugar del mundo, si el certificado debe ser de este tipo o de aquel otro. En el campo base del Everest se está tomando forma la temporada con más escaladores de la historia, por la ruta con más tráfico de la historia, en el año en que el lado contrario de la montaña está cerrado sin explicación. ¿Es el Tourism Bill 2081 la mejor ley posible para el problema que intenta resolver? ¿O es una ley diseñada para un problema de los años 90 que en 2026 ha mutado en algo más complejo que un requisito de altitud puede resolver? Y la pregunta que este documental no puede responder por ti, pero que necesita quedarse contigo cuando termine. Si mañana hubiera una muerte en el Everest de 2026 de alguien que no habría tenido permiso bajo la nueva ley, ¿de quién sería la responsabilidad? ¿Del escalador que corrió a subir antes de que la ley entrara en vigor? ¿Del sistema parlamentario que tardó 17 años en aprobarla? ¿De los operadores que siguen vendiendo expediciones mientras el debate legislativo continúa? ¿O de la montaña, que lleva más de 100 años aceptando a cualquiera que llegue con dinero y con ganas, y que nunca, en ningún momento de la historia del alpinismo, ha pedido un certificado de experiencia antes de mostrarle a alguien lo que ocurre por encima de los 8.000 metros? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer lo que piensas. Y si conoces a alguien que cree que las leyes pueden domar el Everest, comparte este documental con él, para que vea también que la montaña lleva décadas mirando cómo se escriben las normas, y que nunca ha necesitado leerlas para hacer lo que hace. Nos vemos en la próxima cumbre.